En este video vas a aprender a cómo reconocer estructuras de tendencias y estructuras de reversión. Esto con el fin de que puedas aplicar la estrategia PCR o cualquier tipo de análisis. Quédate en este video que te voy a enseñar cómo lo hago. Bueno, nosotros hoy, o desde ya, vamos a empezar a hablar sobre lo que son las estructuras del mercado. Y digamos que reconocer una estructura es bastante importante porque es la manera en la que el mercado se está moviendo. Recuerda que el mercado es fractal, el mercado siempre va a tratar de repetir lo mismo que viene haciendo. Exacto, lo mismo que viene haciendo. Entonces, como el mercado es fractal, habíamos hablado que el mercado también crea estructuras, ¿no? Sí. Existen muchos tipos de estructura. Existen estructuras de doble techo, de canales, de chartismos, de triángulos. Hay uno que es de cuñas, hay uno que es de doble suelo. Existen muchísimas formas de identificar básicamente una estructura. Pero nosotros, o por lo general, yo suelo trabajar son estas de aquí, que son los canales. Sí, eso he visto en los videos que la utilizan mucho. Yo suelo utilizar mucho eso, las estructuras de canales, de doble techo y doble suelo. Alguna que otra vez utilizo la estructura de triángulo, pero es muy poco común que yo utilice esa. También existen estructuras como el hombro, cabeza, hombro, que estas son estructuras de reversión básicamente. Hombro, cabeza, hombro. Entonces, ese tipo de estructura es importante que la sepamos reconocer. ¿Por qué? Porque este tipo de escenarios son muy fáciles de que nos indique la posible dirección que el mercado esté tomando. Pero para que lo hagamos fácil, simplemente hoy nos vamos a enfocar en lo que son los canales. Las estructuras alcistas y bajistas. Sí, en el video que publicaste ayer me di cuenta que cómo empezar a mirar un gráfico desde un principio. Tenía canales. Exactamente, bueno, y laterales. Digamos que estas son las estructuras que nosotros mayormente yo suelo identificar, que suelen ser los canales. Canal alcista, canal bajista y canal lateral. Digamos que un canal es básicamente la manera en la que se mueve el mercado. Yo siempre he mencionado que el mercado se mueve como si fuese un zigzag, es decir, se mueve de un punto A a un punto B. Sube, por ejemplo, baja, sube, baja, sube y baja. Lo mismo acá, sube, baja, sube, baja, sube y baja. Entonces, ¿qué pasa? Que para nosotros identificar una estructura vamos a tener en cuenta algo aquí que es importante, que son los máximos y mínimos. Los máximos y mínimos. ¿Por qué los máximos y mínimos? Porque los máximos y mínimos son los que nos van a estar indicando hacia dónde va la dirección del mercado. Por ejemplo, para nosotros describir o ver una estructura alcista, vamos a necesitar conectar dos puntos, es decir, dos máximos y dos mínimos. Imaginemos que aquí el precio sube y baja. Si te das cuenta, aquí voy a conectar dos puntos, dos mínimos más altos y dos máximos más altos. Más altos, sí. Esto de que me permite a mí saber que yo tengo que tener en cuenta que yo no puedo operar tan arriba cuando voy a comprar y no vender tan abajo cuando voy a vender. Ok. Exactamente. Bueno, ahorita también vamos a hablar sobre la fuerza de las tendencias, porque estas estructuras que te las estoy mostrando así son las que yo le llamo estructuras saludables, que son las estructuras que se mueven
de un punto A un punto B. Incluso llegan a hacer un movimiento de pulva. Por lo general no llegan a hacer un retroceso tan profundo, sino que llegan a hacer movimientos de pulva. Como así. Sí. No sé si te acuerdas la primera clase, ¿no? Que te decía, mira, cuando el precio baja, no es tan bueno que tú sigas vendiendo, sino que el precio va a ser como un retroceso, ¿no? Sí, claro. Y de ahí va a seguir bajando. Entonces a esto le llamamos tendencia saludable. Ok. Por ejemplo, mira, vamos a pasar acá. Cuando nosotros identificamos, antes de pasar acá, estas estructuras, nosotros lo vemos de manera general, es decir, lo macro, ¿no? Sí. Es decir, toda la estructura macro. Y después vamos a ver toda la estructura micro, Ok. que serían las tendencias secundarias. Te preguntarás, bueno, ¿cuáles son las tendencias secundarias, no? Bueno, las tendencias secundarias son básicamente todos los movimientos que se presenten dentro de esa estructura. Como los retrocesos. Como los retrocesos e impulsos. Por ejemplo, mira, ¿cómo yo reconozco una estructura de manera muy macro? Yo alejándome un poquito, mira, sin necesidad de hacerlo tan así, se puede, ¿no? Pero no hay... ¿Cómo a qué temporalidad más o menos? Más o menos puedes hacer eso, mira, te alejas un poquito, ¿no? Ahí. Y te Está das como a cuenta, 30 minutos o a 15. sí, como 30 a una hora, por ejemplo. Mira que aquí son las Ok. 9 8 más o menos entre este rango de aquí. Puede ser esto. No necesariamente tienes que expandirte tan así. Ya si quieres ver algo más general, por ejemplo, un ciclo, ¿no? Mira, ciclo lateral, Ah, ciclo alcista, ciclo lateral, ciclo bajista. sí. Consolidó, ahora bajó y ahora está consolidando. Pero mira que acá, si yo me enfoco solo en este pedacito, aquí estoy viendo los máximos, ¿ves? Sí. Entonces, estos máximos son iguales. Porque en un rango lateral, un máximo no es más alto que el otro, ni es más bajo que el Ajá. otro. Son de igual, se podría decir similitud, ¿no? Mientras que una dirección bajista sí te muestra un bajo más alto, un bajo más bajo, un alto más bajo y un bajo más bajo. Que el anterior, sí. Y en los alcistas, un alto más alto y un bajo más alto. Entonces mira que aquí estamos viendo una formación de un rango. Yo Sí. podría poner este mínimo acá, porque es el último mínimo de la tendencia, ¿ves? Por lo menos de la dirección acá. Y puedo tratar de conectar varios mínimos aquí, puede ser aquí. Entonces, mira que esta es Ajá. una estructura de un rango. Ahora, todos los movimientos que se presenten a partir de aquí van a ser movimientos secundarios. Ok. Mira, esto es un movimiento secundario bajista, un movimiento Ajá. posiblemente secundario alcista. También de qué nos sirve reconocer lo primero, ¿no? La estructura general. Saber reconocer en qué punto de la tendencia estamos o en qué área. Por ejemplo, mira, aquí en esta área, en este contexto, estamos justamente en el soporte. Algo que Ajá. te está diciendo, evita, obviamente, hacer operativas en venta, sino que enfócate un poquito en comprar. En Aquí comprar, podemos, sí. mira, aquí probablemente estamos viendo una estructura de un doble suelo. De un doble suelo, sí. Ahí estás quebrando ya el cuello. El cuello. Entonces, de pronto aquí podríamos aplicar una compra si el precio justamente se devuelve ahí. Incluso podríamos hacer una compra Ahí podríamos hacerlas con las dos velas de fuerza. exactamente, pero aquí se podría hacer porque justamente ha quebrado este nivel de aquí. Este cuenta como un nivel de polaridad, como un soporte, mira, que en el pasado fue un soporte. Aquí el precio Ah, ok. está quebrando Sí, sí, otra vez esa línea y probablemente lo puedo utilizar como un soporte. Bueno, como un soporte. ahí me agarró un mal punto de entrada, pero mira que lo estoy intentando utilizar ahora como si fuese un soporte. Como si fuera un soporte, sí. Eso miro. Estos son niveles de polaridad.
Cuando nosotros utilizamos un nivel de polaridad, recuerden, en el pasado fue un nivel de comprador. Probablemente en el presente también lo voy a utilizar como un nivel de comprador. Si yo lo quisiera utilizar como un nivel de ventas, tendría que validar en el pasado si fue útil eh, para vender. Por eso es que hay Claro. escenarios donde hay pullbacks, como por ejemplo esto, mira, donde hay pullbacks que fallan. Ajá, eso miro. Ahí Por ejemplo, falló. mira, por ejemplo, mira, cuando tú vas a hacer un pullback, tú tienes que validar en el pasado que ese nivel fue utilizado como resistencia. Y mira que sí, fue utilizado como una resistencia. Y después se utilizó como un soporte. Sí. Pero al ser roto ya se activa como un soporte, ¿ves? No como una resistencia. Ajá. Y aquí he Lo hecho rompió eso. con facilidad. Exactamente. Y aquí he hecho eso. He utilizado nuevamente esta zona como un soporte. Ok. Digamos que esa vela última, la verde, antes de que metieran la operación, no hubiera llegado, no hubiera hecho el quiebre tan arriba y hubiera quedado un poquito más abajo. ¿Se hubiera metido la operación o esperaríamos que subiera otra vela más? Bueno, aquí tendríamos que esperar porque estaría muy alejado del nivel. Aquí ingresamos porque básicamente, mira, lo utilizo como un rebote. Sí, sí, me di cuenta. Lo mismo Porque, pues, pasa, lo mismo pasa cuando estamos alejados del cuello. Por ejemplo, si esta vez lo hubiese terminado por aquí, ujú, quizás no tomamos la operación porque o sea, puede que suba un poquito más o puede que rebote o haga el pullback directamente. exactamente, sí. Entonces, mira que aquí ya tendríamos una estructura, o sea, seguimos en la estructura de rango, ¿no? Pero Ajá. estamos siguiendo el precio hasta movernos hacia arriba. Ahora, Hasta donde dirige y la zona objetiva, imagino. exactamente, la zona objetiva sería el punto más alto. Pero mira que ya estoy en el centro. Eso es algo importante. Cuando tú te encuentras en el centro de un rango, Ajá. no hagas ninguna operativa ni al alza ni a la baja, porque estas son áreas neutras. Ok. Aquí pueden ingresar tanto compradores como vendedores. Es un área neutra. Ahí se pueden perder operaciones. Aquí se pueden perder operaciones. Pero bueno, como te mencioné, lo importante es que al inicio tú reconozcas una estructura y que Sí. después sepamos cómo utilizar entradas o aplicar la estrategia ahí. A ver, voy a abrir Ok. otro escenario. Mira, por ejemplo, acá. Acá es un poco confuso, pero mira, que aquí yo puedo marcar todos estos mínimos. Sí, está bastante sucio ese mercado. Está bastante sucio. Y mira que yo puedo marcar todos estos máximos acá. Ajá. Entonces, si te das cuenta, aquí estoy trabajando un canal. Pero este canal no viene a ser un canal tan fuerte. No es un canal fuerte, ¿ves? No es una dirección bajista fuerte. No Sí, es porque una hay muchas tendencia. velas verdes y rojas. Es una dirección más débil. Es una tendencia que se le considera saludable. Pero mira algo aquí interesante, que yo no puedo todavía comprar ni vender. Por ejemplo, Ok. si aquí sale una envolvente, vamos a aplicar para que veas que tiene probabilidad de que se pierda, porque esto no es una tendencia fuerte. ¿Cómo aplicaríamos eh, o cómo yo opero las tendencias así? Yo suelo Ok. esperar dos velas, por lo menos dos velas fuertes. Por ejemplo, si la siguiente es una vela fuerte, como así, como esta, ¿verdad? Así, Ajá. yo busco una continuidad. Por ejemplo, en los rangos se suele trabajar de esa manera. Por Que ejemplo, aparecen mira, dos velas grandes. exactamente. Por ejemplo, mira aquí. El precio te generó dos velas fuertes y hubiésemos aplicado lo mismo que aplicamos acá. Mira, un pullback. Utilizar este nivel como si fuese un nivel de rebote. De rebote, sí. Entonces en los rangos también podemos aplicar ese truquito, ¿no? De hacer rupturas con niveles y que los utilice como un nivel de rebote. Por ejemplo, mira aquí. Ahí agarraríamos un buen punto de entrada, ¿verdad? Exactamente, por ejemplo, si esa vela termina justamente ahí, podríamos hacer un pullback.
Sería poco peligroso porque estamos en el área de ventas, pero como seguimos el movimiento de tendencia, obviamente aquí los niveles de soporte y resistencia funcionarían un poco mejor. Mira que aquí Ok. la señal de venta, ¿ves cómo falla? Porque no hay mucha fuerza bajista. Sí, se hubiera perdido. Entonces es importante que tú reconozcas tu estructura. Como te digo, puede ser que tú mires al inicio algo como esto, así, no tan Ajá. alejado, algo más o menos así, pero que notes que haga mínimos más bajos, máximos más altos. Si no los hace, entonces vas identificando tu estructura. Después, ¿qué hacemos? Nos centramos en dónde se encuentra la tendencia. Si yo me encuentro acá abajo, yo sé que el precio se tiene que mover Hacia arriba. hacia arriba, entonces yo evito vender. Yo debería de tratar de buscar Compra. compra, esperando que el precio se mueva ahí. Por ejemplo, Hasta un punto objetivo. exactamente. Por ejemplo, vamos a ver cómo termina esa vela ahí. Si termina justamente ahí, ok, mira, vamos a ingresar en la compra utilizando este pequeño nivel. Pero aquí estamos comprando, por lo menos esperando que el precio sí termine de llegar a la parte superior. A la parte superior. Pero es Ahí, un... esa compra es como a riesgo, ¿verdad? Porque esa vela es fuerte. Sí, y sobre todo porque estamos comprando justamente en el área de ventas. Estamos comprando en un nivel muy alto. Estamos ya comprando muy alto. Entonces, esta operativa tiene su riesgo. Pero por seguir el mismo movimiento y porque esta Ujú. vela termina bloqueada justamente en esta área, podemos intentar comprar. Eso sí, tiene su riesgo. Por eso te decía, cuando ya el precio sube muy arriba, mira, tiene su riesgo. Sube Sí, demasiado arriba o baja demasiado abajo. En los rangos es preferible no buscar operativas, ni comprar acá ni vender acá. claro. ¿Por qué? Porque tiene su riesgo. Bien, ahí se ganó, pero Sí, aquí se ya ganó deberíamos de dejar de comprar. de comprar. Por ejemplo, mira aquí, ¿qué está pasando acá? La estructura que estamos viendo, que es un canal, ¿no? ¿Ah? Un canal bajista está cambiando. Significa que aquí probablemente la tendencia se va a desarrollar de otra manera. Si ya yo veo que el contexto cambia aquí, yo puedo hacer esto. Tomar en cuenta ahora esto como un retroceso, pero en formato también un canal. Así. Ok. Hasta dato ya que esta tendencia bajista acabó, y probablemente yo tengo que comprar. Pero mira que acá hay muchos niveles que te pueden bloquear. Entonces es un mercado muy sucio. Sí, los niveles están muy cerca cada uno. Puede ser que rebote en alguno de esos niveles. Exactamente, pero si quisiéramos comprar, deberíamos de comprar acá abajito. Ok. Bueno, vamos a Aunque ver. ahí había dos velas de fuerza, ¿verdad? La que seguía era operable y quedó verde. ¿Es aquí? Sí, las dos velas últimas eran de fuerza y la tercera que quedó verde. Bueno, este es un doji, esta es una vela débil. De Ah, hecho, ok. tienes que ir viendo, notando eso. ¿A qué me refiero con notando eso? Mira, si aquí el precio va subiendo y esta vela es más pequeña, significa que aquí la fuerza alcista se está perdiendo. Ok. Por ejemplo, mira, aquí vemos una vela chiquita, otra más grande. Significa que la fuerza está aumentando, pero seguimos bloqueados. Entonces, todavía no buscamos una operación como tal. Ok. Cuando estamos en rango, hay que evitar, motivo, buscar operativas muy arriba o buscar operativas muy abajo. Aquí lo que deberíamos de hacer es vender, pero esperar una estructura que nos muestre fuerza. Por ejemplo, una estructura como un doble techo, Ajá. como hizo acá, mira, que acá nos muestra un doble suelo, algo como eso, ¿no? Tendríamos que esperar en un rango que se forme una estructura de reversión. Ok. Bueno, vamos a buscar otro contexto a ver, pero que sea un canal alcista. Mira aquí, aquí yo me retrocedo un poquito y me doy cuenta de algo, que aquí el precio bajó y ahora está subiendo, ¿no? Entonces
se podría decir que estoy en un retroceso, pero mira que este mínimo que formó es más alto que este, entonces yo puedo formar un pequeño canal. Y Sí. si eres detallista, te darás cuenta que esto tiene más común la formación de un doble suelo. Mira, no es un doble suelo tan perfecto, pero ahí está la formación del doble suelo. Mira, mira, el precio baja, Ajá. sube, baja y sube de nuevo. O sea, Sí, se ahí forma se ve. un doble suelo. Ahora, no nos olvidemos que esto es un retroceso todavía. Para considerar que el precio realmente va a cambiar de tendencia, tiene que romper El máximo. el máximo, es decir, ese cuello. Ahora, los impulsos bajistas, porque esto es una tendencia bajista, no están siendo fuertes. Significa que aquí no hay tanta presión bajista. Sí. Por ejemplo, acá mira, si te das cuenta, es una tendencia bajista, pero mira que los movimientos bajistas no se ven con fuerza. O sea que aquí no hay fuerza bajista. Sí, lo hace Todavía. poco. Entonces, todavía no buscamos ventas. Lo que podríamos buscar es alguna compra, porque sí hay insistencia hacia el alza, pero al ser una tendencia, porque al igual que es una tendencia débil bajista, tampoco es una tendencia fuerte alcista. Ujú. Entonces, mira, esta es una vela débil. Esta vela, vamos a ver cómo termina. Aquí no tengo ningún nivel como tal de soporte, pero mira algo que podemos ver aquí, mira, esta es una cabeza, un hombro, y aquí puede formarse un hombro, es un hombro, cabeza, hombro, Ajá. o sea que aquí podríamos buscar alguna venta. Por ejemplo, vamos a buscar una venta por esa misma estructura que estamos viendo, ¿no? Mira, Sí, ahí la estructura está. un hombro, cabeza, hombro. Por eso te mencioné que hay muchos tipos de estructura. La cosa es tener el ojo para identificarlas, Sí, para eso saber. estaba mirando de que tú la identificaste rapidito. Yo no me fijé bien. Me estaba fijando en las velas, en la fuerza de las velas. Pero te fijaste y sí, con página completa. Entonces, eh, esa de las estructuras, por lo menos de reversión, no suelo enseñarlas porque son muy complejas de visualizar, pero si tú quieres yo te las enseño. No son pero sí tienes que practicar muchísimo para lograr verlas. Por ejemplo, mira, esto es un hombro, cabeza, hombro en sentido bajista, ¿no? Mira, un hombro, una cabeza Ajá. y aquí estaría la creación de otro hombro. Sí, No es como tal, es un hombro más inclinado, ¿ves? Pero es un hombro. ¿Cómo se utilizan esto? ¿Cómo se debería utilizar realmente? Bien, aquí realmente podemos utilizar estos hombros cabeza a hombro con señales de confirmación, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí el precio rebotó, bajó, ¿no? Esta ajá. vela no es fuerte, obviamente está rebotando nuevamente ahí, Ahí entonces ahí sí. va. Pero no es preferible que tú hagas esto. Identificas el primer hombro, la cabeza, y después básicamente operas inmediatamente una venta y no. Necesitas primero una confirmación, puede ser un patrón de vela, una señal, por ejemplo, una vela fuerte aquí, algo que te Ok. indique la activación de ese nivel. Sí, ahí entiendo. Por ejemplo, mira, aquí también se ve el hombro, cabeza, hombro. Un hombro, una cabeza y ten en cuenta que este es el hombro, ¿no? El primer hombro. La Sí, creación del segundo hombro. Por ejemplo, si esta vela, bueno, esta vela fue débil, hubiese podido hacer otra compra justamente ahí. Se pierde, pero hubiese sido posible hacer eso. Así como lo hice yo acá. sí, sí. Entonces mira que ahí estoy conociendo, estoy identificando estructuras. Pero esas estructuras ya las estoy reconociendo en el micro.
Sí, no son tan fácil de reconocer, pero estudiando, uno va practicando y aprendiendo. Exactamente. Bueno, quiero mencionarte algo antes de que sigamos continuando con esto. Y Ok. es que tú tienes que conocer la fuerza de las tendencias. Existen dos tipos o tres tipos de fuerza de tendencia, que serían las tendencias fuertes, saludables y débiles. Aunque yo tengo en cuenta esta como débil. O sea, saludable y débil son la misma. Ok. Quiero mencionarte algo sobre las tendencias fuertes. Las tendencias fuertes suelen agotarse muy rápidamente, es decir, son tendencias que no son duraderas. ¿A qué me refiero? Imagínate que tú ves un movimiento así. Este movimiento así, en algún momento va a hacer esto. Se va agotando poco a poco. Se va agotando poco a poco. De hecho, por eso te digo, son tendencias que no son duraderas durante el tiempo. Se agotan demasiado rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto tú vas a ver una dirección fuerte, ¿no? Pero ya Ajá. estás viendo, imagínate que estamos acá, ¿no? Estamos acá. ¿Qué pasa con esta dirección alcista? Que como te mencioné, no es una dirección que sea duradera durante el tiempo. Porque mira que al momento de ir subiendo, Va subió perdiendo muy fuerte, fuerza. va perdiendo fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Que tú trates de comprar ya en una tendencia fuerte, avanzada, es muy riesgoso a que caigas en trampas, es decir, en reversiones. Que el mercado te muestre retrocesos. Mira que después de un momento el precio Cayó. revirtió, pero quiero que veas lo mismo que sucedió con este movimiento fuerte. Mira, movimiento fuerte y el precio agotó, ¿ves? Y después cambió de dirección. Sí, Entonces, cambió ¿cómo, rápido. ¿cómo tú aprovechas un movimiento de esto? Estos movimientos son como para aprovecharse en una o dos oportunidades, pero preferiblemente cuando está iniciando, no ya al final. Ok. Y bueno, tú dirás, bueno, yo como detecto la creación de un movimiento fuerte, ¿no? Eso Estos, te iba a preguntar. esos pequeños movimientos o esas eh, impulsos fuertes se crean después de un posible rango. Es decir, necesitarías esperar una creación de un rango o un micro rango. ¿A qué me refiero con un micro rango? Mira, aquí tienes un movimiento fuerte, ¿no? Por eso te digo que los movimientos fuertes o las tendencias fuertes colapsan muy rápidamente. Pero aquí te Sí. formó un micro rango. Después de la Ajá. ruptura de los micro rangos o un rango, suele haber un movimiento que se le dice explosivo, ¿no? Un movimiento fuerte. Y ahí es Sí. donde tú puedes aprovechar una o dos oportunidades. Por ejemplo, que aparezca un martillo, que tú veas dos velas fuertes, de pronto que aparezca un pullback. Entonces se puede aprovechar una oportunidad, pero mayormente se notan o se crean Eh, después de un rango. Mira, se crea un en esos rango. rangos, si aparecen dos velas fuertes, podemos aprovechar la tercera, ¿verdad? Pero si rompe normalmente, ¿qué sería más conveniente? Esperar el pullback también, ¿verdad? Que de pronto el rompimiento no sea un rompimiento falso. Bueno, buena pregunta eso de los rangos, ¿no? Yo te estoy diciendo aquí algo de los microrangos, ¿no? Mira, imagínate que eso es un microrango. Tú Ajá. necesitas esta vela, que es una vela fuerte. Ok. La siguiente vela necesitas también que sea muy fuerte. Ahora, tú puedes aprovechar la La tercera tercera. vela, porque de ahí es donde tú estás viendo el movimiento explosivo, el movimiento fuerte. Claro. Ahora, mucho mejor si tienes apoyo de un soporte, una resistencia. Si no tienes el apoyo de un soporte, una resistencia, puedes utilizar la mitad de la vela. O sea, tener en cuenta la Ah, mitad de la vela. sí. La resistencia me dice como la operación la primera que hiciste,
que se apoyó en una polaridad de una resistencia de pelato como exactamente, apoyarte de un nivel como esto, así, que te apoyes de algún nivel roto que tú hayas notado de esta manera. Ahí da más seguridad. Así da más seguridad. Pero en caso, por ejemplo, de que no tuviésemos un nivel, imagínate, no sé, esta ocasión no, acá, tenemos un movimiento explosivo, no tengo ningún nivel de apoyo, entonces el nivel de apoyo sería más o menos este. Pero si no tuviese el apoyo, necesitaría por lo menos una entrada en la punta de la mecha. Ah, ok. Porque las mechas también funcionan como nivel de soporte y resistencia. Ok. Y la segunda opción que te pregunté es sobre si de pronto hace un retroceso y queda justo en el rompimiento de la microconsolidación, podemos operar como si fuera un pullback también, ¿verdad? Sí, de hecho sí. ¿Te refieres a esto? Mira, aquí hay una microconsolidación y hagamos de cuenta que esta vela quedó justamente aquí, ¿no? Ajá, exactamente. Quedó justamente ahí. Sí, sí puedes hacer eso, hacer un pullback. Ok. A la siguiente. A la siguiente Que no vela. la rompa. Bueno, sí, igual, mira, cuando un rango es roto, por ejemplo, imagínate que el precio creó un rango aquí, ¿no? Y lo rompió hacia arriba. Toda esta zona, todo este rango se vuelve un rango de compras. Esto de aquí se vuelve una zona de acumulación. Ok. Pero haz de cuenta que el rango no fue hacia arriba, sino que fue hacia abajo, ¿no? Ok. Entonces toda esta zona de acá se vuelve una zona de distribución, es decir, que se distribuyen ventas. O sea que tú podrías vender en esta zona. Eso Ok. es algo que tú puedes notar, por ejemplo, mira. Por eso hay que ver el contexto general, ¿no? Mira. Si yo me encuentro acá, yo me tengo que notar los ciclos, ¿no? Mira, ciclo bajista, ciclo lateral. O sea que el precio aquí en este punto, si yo lo veo, está saliendo una consolidación. Por ende, si yo sí. veo que el precio se devuelve hacia acá, yo puedo buscar alguna compra. O sea, puedo comprar en esta zona. Porque esta es una zona llena de acumulación. Donde los Ahí lo tomo como compradores... un pullback. Exactamente, mira, donde los compradores dominaron. Sí. Exactamente. Ese punto ya lo entiendo un poquito mejor. Porque eso quería preguntarte la última vez, la primera vez que del curso, que ya había mirado un video tuyo que después de una microconsolidación podemos operar al rompimiento si lo confirma con otra vela. En la tercera vela podemos operar si las dos últimas velas son de fuerza. Y ahorita pues me quedó más claro. Exactamente. Y también mira, algo importante que debes de visualizar, esto ya lo íbamos a hablar un poquito cuando nos metíamos con lo micro, ¿no? Hay que reconocer qué tipo de estructura, o bueno, qué tipo de ciclos estamos nosotros. Mira, por ejemplo, yo aquí estoy viendo que estoy en un ciclo, que yo estoy acá, viene bajando, pero ahora estoy en una dirección lateral, ¿no? Sí. Pero si yo me acerco un poco más, también estoy más o menos como en una especie de consolidación. Mira, esta vela no rompe todavía esta vela de acá. O sea que si esta vela no rompe esta vela de acá, todavía sigo en una tendencia lateral, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar este contexto de aquí, mira. Aquí yo podría ver que me encuentro en todo este sector una tendencia lateral. Y si yo me acercaba en lo más pequeñito, ¿ves? Yo me daba cuenta que acá se estaba formando un rango. Ajá, sí. Entonces tengo que ver también qué estructura o qué ciclo se forma dentro de dentro de la estructura más pequeña. Por ejemplo, mira, aquí vamos dentro de un ciclo bajista. ¿Por qué? Porque está haciendo mínimos cada vez más bajos. Además, Sí, mira que en en esa lateralidad y en ese mini rango, al romper ese mini rango hizo dos velas
pero la tercera, la que anotaste ahorita, la tercera la tomó como roja, o sea, puede haber sido como compra, pero yo interpreto ahí que como estábamos en un rango, no pude haber operado hacia el alza de nuevo porque sabía que de pronto podía rebotar en los máximos antes de toda la lateralidad. Sí, de hecho en los rangos, mira, en los rangos también puedes tener esto en cuenta. Si tú notas que el precio crea una ruptura, ¿no? Pero una ruptura muy leve, así como esto. Hazte cuenta que él ya va a intentar romper en sentido contrario. O sea que en ese punto deberías de evitar comprar un poquito porque él va a tratar de romper. Así lo mismo pasa cuando ya tratamos de seguir el mercado hasta esta zona. De hecho, en un rango puedes utilizar los soportes y resistencia basados en esto, ¿ves? Por ejemplo, mira, así como lo hice yo ahorita, ¿no? Que el precio va subiendo, entonces yo voy utilizando los soportes que el mercado me va creando aquí, como los pullback. Entonces en un rango los pullback funcionan mucho mejor también. Muy bueno eso. Pero tiene que ser el precio en ir subiendo. O sea, cuando vamos subiendo. Por ejemplo, cuando Okay. vamos el precio bajando, tú puedes utilizar los rompimientos como pullback. Okay. Los rompimientos como pullback. Porque estás buscando el precio objetivo. Lo mismo sucede con las tendencias, podemos decir, lateral, saludables. Así. Como tú sabes que el precio se está moviendo hacia acá, tú puedes utilizar estos niveles como un pullback. Okay. Y bueno, las tendencias fuertes mayormente son caracterizadas por tener más impulsos y pocos retrocesos, y también estar conformadas por velas de fuerza. Okay. Por ejemplo, mira, esto lo podemos considerar una tendencia fuerte, porque tiene más impulsos bajistas y pocos retrocesos, ¿ves? Hay Sí. retrocesos bastante cortos. Entonces podemos considerarlo como una tendencia básicamente fuerte. Sí, no hace ni el pullback. Bueno, en las tendencias fuertes es raro que haga el pullback, porque los retrocesos, al ser débiles, incluso puedes operar directamente después de ellos, después de ver un retroceso débil. Okay. Pero te tienes Que que no ir tengo, dando. que, ¿Sí, me? perdón, que no tendría que estar bloqueado en el pasado, ¿verdad? Y que no esté bloqueado en el pasado. De hecho, mucho mejor si tú encuentras algún nivel, por ejemplo, aquí, ¿no? Este nivel. Estos niveles que Ajá. yo te marco acá son niveles que no son, no son tan visibles, pero llegan a bloquear el precio a veces. Por eso a Sí, veces eso tú que escucharás que no, el mercado está sucio, es porque estos son niveles que quizás no interfieran tanto, pero sí llegan a ser problemáticos. Incluso hasta una mecha es problemática. sí, eso miro que me está marcando como un soporte y una resistencia ahí que no, o sea, no la había visto mucho. Sí sé que ahí rebotó el precio en la parte de atrás y aquí también en la parte donde estábamos hablando ahorita que bajaba el precio con fuerza, rebotó con dos velas verdes. Sí, de hecho esto se le llama los niveles ocultos más o menos, o niveles que no se pueden ver, porque son niveles que, mira, están ahí escondidos, pero tienen cierta interacción. Mira, este fue soporte, después fue resistencia, después aquí fue una falsa ruptura, acá se activó nuevamente como una resistencia, acá se activó como un soporte. De hecho, es lo mismo que pasa con los hombros cabeza a hombro, ¿no? Que ese Ajá, nivel que tú ves acá, ese tú no lo notas. Es raro que lo notes, porque lo descartas enseguida. Por ejemplo, mira, aquí hay una subida, un cuello, y se vuelve a ajá, utilizar ese nivel B. Ahí está sí, la estructura de hombro cabeza hombro. También es bueno que sí, notes eso, qué tipo de estructura se está formando. Por ejemplo, mira aquí, tienes un hombro, puede ser que se forme una cabeza. Si el precio rompe este nivel, sabes que lo puedes utilizar nuevamente como una zona de compra, como una zona de compra, sí. como un hombro.
Sí, no, esa explicación está buena porque ya por lo menos uno entiende la estructura. Y entendiendo la estructura uno puede operar un poquito mejor. Exacto, vas como que, mira, aquí tú vas con el pensamiento de posibles escenarios que se pueden formar, ¿no? Por ejemplo, si dado caso el precio no rompa este nivel de aquí, tú asumes que se puede formar un doble suelo, Un doble suelo. un doble suelo o un rango. Dado, mira, ahí el precio rompió ese nivel, entonces probablemente aquí se forme el hombro cabeza hombro, mira, el hombro, cabeza y el hombro. Pero necesitamos que realmente hay una confirmación de fuerza alcista ahí. Ok, sí. Lo que es las velas van confirmando lo que uno en estructura va creando con la mente o lo que uno más o menos va viendo que va creando la estructura de acuerdo a cómo van haciendo las velas. Sí, tienes que ir viendo también cómo van haciendo las velas. Mira, esto es lo que te decía también de los polarizados. Que a veces cuando el precio rompe esos polarizados, los vuelve y los activa como si fuesen un soporte. Como si fueran un soporte, sí. Bueno, aquí que sería ideal que tú tengas en cuenta este nivel y que el mercado te pueda hacer esto. Te deja una vela ahí, pero no vas a ingresar al alza inmediatamente, sino que esperas. Puede ser una señal de fuerza, puede ser así, incluso así, y operar una vela inmediatamente hacia el alza. En la tercera. En la tercera, pero también puede ser una segunda. Por ejemplo, que no Ok. sé, el precio baje así. No sé, puede bajar de muchas maneras, ¿no? Pero que se detenga justamente ahí. Y Ahí aparezca, en el quiebre. exactamente, y aparezca una vela fuerte. Esa vela te puede confirmar que el hombro cabeza hombro puede funcionar ahí. La Ok. idea es que Sí, tú, uy, no, la idea es que tú tengas en cuenta muchas perspectivas. Por ejemplo, por eso te dije que es importante que reconozcas más o menos la estructura o lo que estás viendo en el micro, ¿no? en el micro, ok. Aquí tenemos un rango, pero también tienes que visualizar esos posibles escenarios que se pueden crear. Por ejemplo, aquí tienes Claro. un micro rango, aquí, aquí tienes un micro rango, Ajá. y lo que tú mencionabas, ¿no? Si el precio hubiese quedado justamente ahí, pues esta vela, ¿no? Justamente aquí, Ah, hubiésemos podido comprar. ok, sí. Pero el problema es que esto no es una tendencia fuerte, sino que es un rango. Entonces, al ser un rango, mira que estás Sí. comprando muy arriba. Eso es lo Y que te decía ahora rato, que ahí yo no utilizaría una compra porque estábamos en un rango en tendencia general. exactamente. Por ejemplo, mira, vamos a ver si funciona, si hacemos una operación aquí, en ese hombro, cabeza, hombro. Ok. Sí, ahí está retrocediendo a la zona que dijiste. Ahí está retrocediendo. Pero necesitamos que esta vela termine justamente ahí y nos brinde una señal de compra. Ok. Ahí sí termina justo donde terminó la mecha y nos sale una vela alcista fuerte, ya nos confirma que ese hombro, cabeza, hombro es más factible de operar hacia el alza, ¿verdad? Exactamente, que la estructura posiblemente va a cambiar. Ok. Ahí está. Sí, esa que me estás explicando ahorita, pues no lo había visto, no lo tenía en cuenta y me doy cuenta que viendo las estructuras y cosas que escapan a uno y uno no los ve de esa manera. Bueno, mira, acá lo que hubiese podido pasar es que si el precio hubiese terminado el pullback, ¿no? Lo normal, Ajá, lo normal. Si tú notas que el precio no, por eso también tienes que tener en cuenta el mínimo. Si el precio no rompe el mínimo, es como que tú también te vas dando cuenta que ahí posiblemente el precio va a consolidar o te creará una estructura. Por ejemplo, mira, ahí se está dando el hombro cabeza a hombro. Si esta vela termina siendo fuerte, por lo menos fuerte, podríamos tomar alguna compra, porque aquí ya cumplió el hombro cabeza a hombro, hombro, sí, ya. la cabeza y el hombro. O sea, aquí está Con la confirmando ya mecha, la forma. ok, Exactamente, con la con la, mecha activó como el último paso. exactamente.
esta vela tendría que romper Eso era lo que precisamente. te preguntaba la otra vez, que a veces la mecha nos activa. Sí, la mecha es una. Recuerda, la mecha nos representa presión. Esta mecha nos representa presión alcista. Ok. Entonces mira que la mecha está activando. Ahora, podríamos hacer la compra. Vamos a hacerla. El problema es que estamos bloqueados justamente con ese nivel. Pero mira, aquí lo que estamos haciendo es complementar Por eso. estructuras. Primero, una estructura favorable para una compra, un hombro, cabeza, hombro. Estamos confirmando la Ajá. fuerza. Entonces buscamos básicamente esperar que el peso se siga moviendo. Eso es ideal también. Por Ok. ejemplo, si tú notas que aquí hay una estructura, un doble suelo, tú abres tu gráfico, ¿no? Identificas el doble Ajá. suelo, tú lo que necesitas es confirmar esa estructura. Ok. A veces vas a trabajar así. Por ejemplo, así como estamos haciendo acá, ¿no? Identificas un hombro, cabeza, hombro. Ok, ya lo identifiqué, ¿no? Ahora necesito la Ajá. confirmación. La confirmación sería esas señales de compra que el precio me puede indicar. Claro. Claro. Sí, entiendo un poquito mejor ya la estructura. Ahí se ganó la operación. Y ahí se ganó. Pero aquí lo que hicimos fue esto, mira. Identificamos una estructura y la confirmamos con la fuerza, con estas Con dos la velas. fuerza. Sí. Ahora Sí, no sigo operando. en este caso, disculpa, en este caso, pues, como te dije, como la mecha activó en este caso el soporte y las dos velas de fuerza que subieron, entonces nos confirma bien que podríamos haber operado así como operaste tú al alza, ¿verdad? Sí, de hecho eso es algo que yo utilizo también. Por ejemplo, mira, imagínate esta resistencia acá, ¿no? Acá. Ok. Estás viendo una mecha aquí, ¿no? Primero, esta mecha está siendo activada en esta zona. Segundo, aquí tengo una vela fuerte. Si yo sumo esta información con esta información, entiendo que aquí hay presión bajista activándose. Las mechas Ok. se pueden interpretar, o se interpretan cuando la presión se activa en niveles claves. Ah, ya. Por ejemplo, mira Sí, aquí. lo que me decías de que cuando activan las órdenes de compra que tienen anteriormente los eh, institucionales ahí. Exactamente, por ejemplo, mira aquí. Haz de cuenta que tú vas a vender una operativa a la venta, ¿no? Tú Ajá. identificaste esta estructura de un doble techo y ves esta fuerza bajista, justamente ruptura del cuello, y estás viendo que esta es una gran vela de fuerza. Esta vela te está confirmando toda la estructura. Hay veces que Ok. tú vas a identificar estructuras y tú las vas a confirmar de esa manera. Por ejemplo, un canal, ¿no? Un canal. ¿Cómo lo operas tú el canal? Si el precio se encuentra abajo, aquí, tú lo que esperas es fuerza alcista, es decir, algo que te confirme que los compradores van a ingresar ahí. Si el precio sube, buscas ventas, dando lo mismo, ¿no? Entonces siempre vamos a trabajar de esa manera, confirmando nuestras estructuras con Confirmo. señales de fuerza. Pero primero Ok. el paso, recuerda, el paso inicial es que tú identifiques una estructura general, ¿no? De estas tres categorías. Sí. Bueno, Ok. mañana vamos a profundizar un poco más con eso de los hombro, cabeza, hombro, doble techo, ¿vale? Sí, me parece muy buena esa clase de hombre cabeza a hombro. Por lo menos identificar eso, lo que es la estructura, es muy bueno porque le ayuda a uno un poquito más cuando entra al gráfico y saber dónde está o qué está haciendo en ese momento la tendencia. Claro, por ejemplo, lo que te mencionaba, ¿no? El primer paso que tú debes de identificar es tu estructura general. Después, tú te acercas un poquito, así, ¿verdad? Y te das cuenta qué tipo de movimiento está creando. Por ejemplo, mira, este es un movimiento que yo te menciono que es un movimiento fuerte. Sí. Entonces, los movimientos fuertes, como ya te mencioné, no son duraderos
durante el tiempo. Por ejemplo, esta vela se puede interpretar como un agotamiento. Si termina más o menos cerca de por acá, podemos ejecutar alguna venta. En Pero reversión. en reversión, exacto. Pero por ejemplo, tú te acercaste aquí, ¿no? Y mira que notaste un micro rango. O Sí. imagínate que... ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Por ejemplo... Te voy a mostrar algo interesante que puede ser también útil. Porque a veces se forman microestructuras. Por ejemplo, mira aquí. Imagínate que vamos en una tendencia saludable acá. Ajá. Y quiero que veas que aquí se forma un microcanal. No sé si lo Ajá. notas. Mira, un microcanal, ¿ves? Un microcanal. Entonces, esta pequeña estructura te dice, Juan, no compres tan arriba. Si vas a comprar, compra acá abajito. Ok, sí. Dice de los dos canales, el canal y el micro. El canal macro y el canal micro, exactamente. Bueno, el mercado es fractal. El mercado, por ejemplo, este microcanalcito que ves aquí, se ve Ajá. más, yo lo puedo trazar así. Y si yo moviera una temporada más pequeña, ahí se notaría, ¿ves? Es un pequeño canal, ¿ves? Un canal Sí. de Ahí sí. un canal micro de un canal general. A ver, vamos a marcarte todo el Nunca. canal general, que sería todo esto. Sería todo eso, el mercado, el canal general. Incluso si lo pongo bien, sería algo como esto. Se vería más Sí, o menos ahí. así, el canal micro. Mira. Si yo me paso un minuto, ahí se ve. ¿Ves? Entonces el Ahí se precio ve, sí. también crea microcanalcitos o pequeñas estructuras que te van a indicar, mira, si yo estoy acá, básicamente te va a decir, no, no compres tan arriba porque mira, sino que vas a comprar abajito. Abajo. Exactamente. Sí, es que, como tú dices, como es fractal, se va repitiendo lo mismo. Igual como cuando estaba lateralizado, también tenía canales lateralizados de la misma índole de la tendencia general. Exactamente. Por ejemplo, aquí también podemos ver que todo esto es un rango. Ahora que si yo lo veo así, mira, todo esto es un rango. Y dentro de ese rango hay otro rango más pequeño. Sí, la que te decía ahorita. Hay un rango más pequeño. Entonces, es importante que reconozcamos primero las estructuras. Las tendencias saludables, ya Ok. para ir acabando, las tendencias saludables son básicamente tendencias donde el mercado se mueve como tanto compradores como vendedores de la misma fuerza. Es decir, quiero que lo notes. Cuando yo me hablo de saludable es todo esto. Mira, si te das cuenta, los retrocesos son fuertes, los impulsos también Ok. son fuertes. Entonces como que se mueve de una misma similitud. Ajá. Se mueve similar. Entonces eso es una tendencia Ok. saludable. En tendencias saludables, preferiblemente es aplicar el método que te explico, ¿no? De las dos velas, para que tú confirmes la fuerza. A veces el Ok, mercado sí. te va a dar, se podría decir, no te va a dar una información tan clara. A veces no te va a dar información tan clara. Por ejemplo, mira, aquí podemos decir, no, después está formando un doble suelo, incluso un hombro, cabeza, hombro, mini cabeza, Ajá. hombro. Ah, eso también es algo clave. Mira, las estructuras micro, cuando tienes estructuras muy micro, por ejemplo, mira un micro doble techo, ¿no? O imagínate que ves Ajá. un micro doble suelo como este, un toque, un micro doble suelo. Estas estructuras mayormente tienden a fallar, así que no se te ocurra buscar operativas a la alza o a la baja acá. Porque mira, Claro. ¿ves? Estas estructuras que son muy micro tienden a fallar. Ok. Mira, si yo me paso Sí. a mostrarte aquí, esto se ve como un doble techo, ¿ves? Pero ¿qué pasa? Que es Ajá. un doble techo débil.
Mira, que es un doble Me techo. imagino que ahí tengo que mirar también la tendencia general, ¿verdad? Exactamente, Para mira. darme cuenta en dónde estoy. En este caso, mira, si tú trazas todo esto es como que estás en la resistencia. Tienes que marcar, siempre, Ok. siempre tienes que marcar tus máximos y también ir actualizando tu contexto. Cada 3 minutos, cada 4 minutos, quita las líneas. Por ejemplo, eso es algo que puedes hacer. Mira. Imagínate que nosotros pusimos estas líneas, ¿no? Ajá. Y bueno, vimos ahí 3 velitas formándose. Vimos que el mismo contexto no ha cambiado. O sea, que se mantiene, ¿no? Em, Sí. pero después de un tiempito puedes quitar las líneas, puedes ir colocando nuevas estructuras. Por ejemplo, aquí yo veo que, mira, por ejemplo, yo puedo aquí ver, Canal que pequeño. no tanto un canal pequeño, mira, estas velas tienen un traslape. Aquí esta vela está acá y acá estas velas están acá, mira, que estas velas no son velas fuertes, entonces esto lo podemos clasificar como un microrango. Ok. Esto de microrango por lo general no lo operes, por lo menos espera que se desarrolle una estructura mucho más favorable, porque Ok. son mercados muy engañosos son. Y cualquier mecha, por ejemplo, todas estas mechas son activación, entonces mira, ves que es un mercado engañoso, entonces esos microrangos cuando tú los veas, preferiblemente evítalos Ok. o espera que se desarrolle un contexto nuevo. Por eso te tienes que acercar, ¿no? Cuando tú abres tu gráfico te tienes que acercar. Y también medir las... Y también algo que tienes que hacer es medir las probabilidades, o sea, de lo que él puede hacer. Por ejemplo, mira, en un microrango, ¿qué es lo normal que él tendría que hacer? Una ruptura Ujú. hacia un lado, pero tiene que romper esa punta de mecha de aquí, mira. En este caso, como todo el microrango está conformado desde las puntas de mecha de acá, como de acá, Ujú. él tiene que romper toda esta área y empezar a mostrarte fuerza, es decir, velas de fuerza o velas Y de esperar fuerza. una confirmación para poder operar. Exactamente. Por ejemplo, mira, ahí está rompiendo, ¿ves? Ajá. Está rompiendo estas puntas de mecha. Entonces ya aquí nos está Ah, indicando que ya el microrango está acabando. ok. Por ejemplo, mira, si yo me acerco acá, nos damos cuenta. Mira, esto es lo que también te decía, ¿no? En los microrangos se forman Ajá. movimientos explosivos. Sí. Aquí justamente estamos justamente en esta área de soporte. Si no, buscaríamos una venta inmediatamente. Mira que en la otra área de soporte que tenía la rompió. O sea que si cuando fuera con la segunda vela, ahí hubiéramos operado también a la baja, ¿verdad? Esta de aquí. La segunda vela que rompió Ah, sí, también. Esta de acá. Mira, esto probablemente sea una vela chiquita, bajista. Y Ajá. es lo que te mencionaba, ¿no? Cuando se forman movimientos muy fuertes, es más factible a que termine agotando. Exactamente. Se agote la fuerza. Se agote la fuerza. Pero esto sigue siendo mucha fuerza bajista, entonces podríamos buscar alguna venta en las siguientes velas. ¿Cómo así podríamos Ok. buscar una venta en las siguientes velas? Imagínate que aparece un retroceso, ¿verdad? Puede ser un retroceso débil. Buscamos alguna venta después de ese retroceso. Ok. Podríamos buscar una operativa aquí el cuello, traer en materia. Y lo que vamos a hablar de hoy Ok. son de las estructuras chartistas de reversión. Y estas estructuras son el famoso triángulo, aunque el triángulo es más una figura de continuidad. Triángulos, Ok. doble techo
y suelo, y el hombro, cabeza, hombro. Digamos que estas son las tres estructuras más notables que puedes identificar. Digamos que en el trading existen muchas estructuras, muchísimas. Existen, me acuerdo yo que había una que era el que estilo mariposa, patrones armónicos, pero estas son las más reconocibles que tú puedes identificar, que digamos puedes seguir, ¿no? Bueno, ¿qué es un triángulo? Un triángulo es básicamente una estructura de consolidación o una estructura básicamente de acumulación o distribución. ¿Qué pasa con el triángulo? Que cuando nosotros detectamos un triángulo, de hecho el triángulo se detecta primero, este es un triángulo bajista y este es un triángulo, a ver, este es un triángulo alcista porque va creando mínimos más altos. Alto, ok. Entonces, ¿dónde se notan mucho los triángulos? Los triángulos se notan mucho cuando hay un contexto en rango. ¿Por qué? Porque el triángulo te va mostrando la insistencia hacia una dirección. Por ejemplo, mira, este triángulo nos está mostrando la insistencia en 100 bajar. Entonces, ¿qué pasa? Que el triángulo, entre menos estemos cerca del vórtice, es no operar, ¿no? Entonces tienes que identificar en qué parte del triángulo te encontrarías. Haz de cuenta que tú vas viendo esto. Estás en la resistencia, ¿no? Mira. Sabes que el precio se va a mover aquí. Entonces puedes buscar una venta. Pero entre más se va acercando al vórtice, tienes que dejar de operar. ¿Por qué? Porque aquí lo que puede pasar es un movimiento muy fuerte. De hecho, ¿cómo aprovechas tú ese movimiento fuerte? Haz de cuenta que cuando ya te encuentras en el vórtice, rompe hacia una dirección, ¿no? Rompe hacia el alza. Y aparece otra vela fuerte. ¿Qué te está diciendo esta vela fuerte? Va a continuar. Exacto, pero es una confirmación de la vela anterior, de la ruptura. Entonces podrías aprovechar esta operación. Ahora, si no eres tan agresivo así, sabes que de aquí puedes buscar operaciones PCR de continuidad y pullback. Ok, también. O sea, ya sabes que es el inicio de una nueva tendencia. De una nueva tendencia, sí. Ahora imagínate que rompa hacia abajo, entonces lo mismo, ¿no? Quizás no eres tan agresivo, pero ya sabes que puedes buscar o sabes que se va a formar una nueva tendencia desde ahí. Y esta estructura se vuelve un canal. Ok. Ahora, hay muchas maneras de ver un triángulo. Mira. Hay muchas formas de ver un triángulo. Yo cuando veo las velas, mira, suelo ver ciertas estructuras, ¿no? Mira, por ejemplo... Ahí se ve un triángulo. No, aquí como tal... A ver, si te buscar. Ah, mira, aquí se forma un triángulo, ¿ves? Mira. ¿Ves todos estos máximos? Ajá. Mira, si yo los comprimo, así. Ahora, quiero que veas que acá hay muchos mínimos, ¿ves? Pero son similares, ¿ves? Mira. Sí. ¿Ves? Entonces si yo coloco eso así y amplío esto, ahí hay un triángulo, ¿ves? Ok, sí, ahí se ve. Entonces, aquí estamos viendo, básicamente, la acumulación, mira. A ver, todo esto, aquí está. Mira que el precio fue acumulándose hasta llegar a un punto en el cual el precio ya simplemente explotó. Sí, rompía la baja. Rompió. Entonces desde aquí, si hubiese comportado con más fuerza, hubiésemos ido más a la baja. Claro. Ahora imagínate. Pero ahí de la confirmación de la segunda vela, ¿verdad? Ahí pudimos haber operado en la tercera. Exactamente con esta de acá. Imagínate que esta vela hubiese roto un poco más. La siguiente, esto. Si no estás bloqueado, hubiésemos aprovechado esto. Ah, ok, sí. Mira, ¿cómo vemos otro triángulo? Aquí también podemos ver uno, mira.
no muy chiquitito. Imagínate que estamos acá, ¿no? Esto es de tener imaginación. Mira, si yo me doy cuenta, los mínimos de las velas son más bajos. Entonces yo puedo hacer esto ahí. Más o Ajá. menos puedo juntar estos mínimos de acá. Mira, más o menos ahí está. Justamente ahí está, un triángulo. ¿Ves? Si yo voy a una temporada más pequeña, se nota el triángulo, ¿ves? Sí. Entonces, ¿qué pasa con ese mini triángulo? Que esa sería una estructura muy, muy micro. El precio Ok. rompe, rompe, pero no hace la confirmación. De hecho, hace una vela más bajista, ¿no? ¿Y qué significa Sí. esta vela bajista? Que la ruptura que estamos viendo está fallando. O sea que Ok. el precio ahora va a ser un falso rompimiento. Ahora tampoco significa que vas a buscar una venta. Porque mira que es una estructura muy comprimida, es muy pequeñita. Entonces está Claro, es un bloqueado micro. todavía. Pero sabes que ahora el precio va a tratar de moverse hacia abajo. O sea, si falla una ruptura, hacia un sentido va a tratar de romper en sentido contrario. Claro. Entonces vamos a ver otro escenario tipo triángulo. Como te digo, esto hay que tener imaginación. Hay que ir notando esos detalles. Más que todo que una parte sea más plana y la otra esté haciendo mínimo o máximo más alto. Exactamente, por ejemplo, mira aquí. Esta, mira, si te das cuenta aquí, eh, por lo menos estos mínimos son planos, ¿ves? Ajá. Pero mira que estos máximos de acá, en parte son como más así. Entonces ahí podemos darnos cuenta que está formando una especie de triangulito. Entonces vamos a ver cómo se va desarrollando. Vamos a ir borrando poco a poco. Mira que ahí se va desarrollando los mínimos. Se va Ajá. comprimiendo, se va comprimiendo. Y bueno, ya aquí rompió. Y mira que aquí te confirma la ruptura, básicamente, de ese triángulo. Tienes Ok. rompimiento, confirmación y operativa aquí. Y Obviamente hay que operativo. ver dónde se detiene esta vela. Esta vela, bueno, mira, se detiene justamente en un área de resistencia. De Estaría un resistencia. poquito Sería peligroso. peligroso. Exactamente, estaría un poco peligroso. Pero si tú vas viendo la fuerza, espero que rompa esta vela y hubieses podido comprar en las siguientes velas. La siguiente. De hecho, rompió. De hecho, rompió. Por ejemplo, mira aquí. Aquí como tal no hay un triángulo, hay más que una consolidación porque todos los máximos son similares. Entonces acá Ok. vemos un rango. En los rangos también es ideal que tú esperes una vela más después de la ruptura. Por ejemplo, si esta vela hubiese roto, esperes una confirmación. Ajá. Y ya con esa confirmación sabes que el precio se va a tratar de mover. Ahora sí en sentido de la tendencia. Después de la confirmación esperamos al siguiente o con un buen punto de entrada. Lo que yo he visto también de los O sea, rangos pues, es que cuando rompe con menos del 30 o con el 30% y sale la próxima vela, es más factible operar, porque cuando rompe con más del 50% siempre se devuelve, sea como el pullback. bueno, es que todo mercado hace pullback. De hecho, lo ideal es que rompa con más del 50%, pero que te haga una vela más. Mira, tienes un rango, ¿no? Esta Ujú. vela rompe con más del 50%. Aquí está tu confirmación, ¿ves? Después de la ruptura. Entonces, ¿qué significa? Ajá, Que tú desde ahí puedes empezar a buscar, tratar ya de vender. O sea, si hay más fuerza, oh, buscas ventas. No es claro, como, o sea, puedes hacer esto, mira, que el precio rompe, la confirmación y operas. Pero cuando son de tamaños muy grandes así, esto podemos contarlo como como digamos una urgencia. Entonces, simplemente esperamos, sabemos que el precio va a tratar de crear ahora una tendencia bajista, entonces podemos vender en futuras velas. ujú. Eso es lo que te decía ahorita, que cuando rompe con más del 50% a veces tiende a irse el precio o volverse a hacer el pullback.
Mayormente es el pullback. O lo trata de hacer un retroceso. Ujú. Mira, que a veces lo que tú dices, ¿no? Rompe y trata de hacer como un retroceso, ¿es? Ajá. Entonces, si lo hace. O hace el retroceso o sigue bajando. Una de dos. Y es bueno que tengas eso en mente. Mira, esto es lo que te mencionaba yo. Tenemos como una especie de consolidación de tamaño grande, ¿no? El Ajá. precio rompe. Bueno, toda la consolidación sería desde aquí y hasta acá. El precio rompe, pero mira que enseguida inmediatamente baja. Decían falsa ruptura. De hecho, mira, Ajá. aquí podríamos ver esto, ya que lo estoy notando aquí. También como un triángulo, ¿ves? Ah, ok, sí. Mira, hay una estructura tipo triángulo. Entonces, mira que aquí está la vela que rompe, confirmación y desde ahí hubiésemos podido vender, comprar. Comprar, ok. ¿Esos triángulos a veces haces curva también en la vela del triángulo o sigue directamente? A veces hace el pullback, de hecho regresa a hacer el pullback ahí. Pero es algo que dice, ok, pullback y continuidad después. Ok, La idea es que tú puedas reconocer algún tipo de estas estructuras para que tú sepas más o menos cómo te vas a orientar. Por ejemplo, mira aquí. Haz de cuenta que claro. estamos acá. A ver, haz de cuenta que yo te voy a quitar todo esto de aquí. Entonces, mira, si yo te marco todo esto, son mínimos y aquí estás con un máximo, ¿no? Bueno, ahí hay unos máximos y aquí hay un mínimo. Entonces, más o menos sabes que va a ser un triángulo. Entonces, mira que el precio se va moviendo de Ajá. ese triángulo, hasta llegar a un punto en el vórtice donde explota, ¿ves? Se fue moviendo, se fue moviendo. Vamos a ver, aquí llega un punto donde explota ya. Ajá. Entonces, siempre tómate el Ahí. tiempo en tu contexto de identificar una estructura, ¿no? Ah, ok, Por ejemplo, sí. ¿qué estructura tenemos aquí? ¿Cómo entiendes este movimiento fuerte? Esto sería un canal, pero es un canal estrecho, un canal ancho. Mira, todo esto es un canal. Ah, Si yo te paso una temporada más pequeña, todo eso es un canal, ¿ves? sí. Tienes una estructura de canal, de tendencia. La tendencia es fuerte en ese nivel. Exactamente. Entonces las estructuras también se replican en lo más micro, en lo más macro. Si tú identificas, por ejemplo, en lo más macro, mira, en lo más macro, ¿qué estás viendo? Ese es un doble techo. Un doble techo, ¿ves? Ajá. De hecho, buen ojo, ¿no? Estás viendo un doble techo. Entonces, ¿qué tipo de estructuras te está indicando el mercado que va a ser? Bajista, ¿no? Entonces, si Ah, esperas que el precio rompa el cuello, vas a poder vender con mucha más seguridad. ajá. Ok. Mira, si el precio rompe ese cuello, porque incluso, mira, si yo expando un poquito más así, es una tendencia alcista, pero en efecto hay un doble techo, ¿ves? Ajá. Pero imagínate que yo me acerco aquí y estamos... Haz de cuenta que esto todavía no existe. ¿Qué estás viendo aquí? ¿Qué formación de estructura estás viendo? Aquí. Está facilito. No la noto bien. Bueno, mira, así como notas el doble techo, puedes notar el doble suelo, ¿ves? Ah, ok. Entonces, en esta parte de acá, porque mira que yo estoy en esta vela, ¿no? Te está Ok, diciendo el sí. mercado que está intentando formar un doble suelo. Un ¿Qué es lo doble que suelo. deberías de esperar? Que el precio rompa el cuello. El precio rompe Exactamente. el cuello, ya sabes que vas a buscar compras con mucha más Compra. seguridad. Exactamente, sí. Ahora, si el precio no cumplía ese doble suelo, básicamente tú esperabas que el precio
rompiese hacia abajo, ¿no? Y continúe la dirección. Sí. Aquí tú tienes, planteate algo. Has abierto tu broker justamente en esta zona de acá. Ok. Tienes tres opciones. Empezar a comprar después de la ruptura del cuello, incluso que el precio no cumpla ese cuello, o sea, no cumpla la ruptura, sino que aquí directamente te va a formar un rango si no rompe ese cuello. O la otra es que el precio trate de romper el mínimo. O sea, tienes las tres situaciones: o rompe hacia abajo, o te crea la estructura como tal, o crea un rango. Lo normal sería que si tú ves que el precio no va a romper hacia el alza, recuerda, si el precio rompe el cuello, tú necesitas una confirmación más. Otra vez la más para operar. Exactamente, tú operarías esta. ¿Por qué? Porque aquí puede pasar que entres en un falso rompimiento. Entonces el falso rompimiento es el que te va a confirmar que el rango se va a dar y que probablemente el precio va a tratar de romper el mínimo. Cuando está en ese doble suelo, tiene que romper hasta la última mecha de arriba de esa vela roja, ¿verdad? Exactamente, todo eso es un área. Ok. Y que la rompa con velas de fuerza. Y que la rompa con velas de fuerza. Entonces la idea es que tú logres identificar una estructura, bueno, que logres identificar primero la estructura general, ¿no? Ok. Y después una estructura un poco más micro. En lo micro lo puedes notar en las velitas, pero que las velitas incluso, mira, haz de cuenta que tú estás aquí, ¿no? Voy a quitarte todo eso. Entonces, tú dices, mira, aquí el precio está haciendo como que esto y acá tengo esto. Entonces, más o menos, ahí te haces una idea que el precio está haciendo como un mini triángulo. Ajá. ¿Y qué información te da esto? Que el precio está insistente, o sea, insiste en una dirección. Claro. Sí. Por ejemplo, mira esto acá. Tú ves todo este escenario así. Tú lo que estás notando es que el precio está insistente en bajar. Pero yo no puedo comprar por ese insistente. Es decir, el mercado te está diciendo, mira, yo estoy insistente en bajar, pero estoy bloqueado, ¿no? Mira, que hay muchos soportes. Entonces, si quiero vender, tengo que vender en la parte superior. Pero otro motivo que te da es que tú vas a evitar buscar compras. Mira, que aquí el precio no te respeta el soporte, aquí medio lo respetó. Entonces en este escenario no han funcionado tanto las compras. Se mira que al final el precio rompió hacia abajo. Hacia abajo, exactamente, sí. Ahí se nota. Ahí se nota. Entonces lo mismo pasa cuando vemos un contexto como ese. Mira que tú estás viendo que el precio, mira, está haciendo mínimos más bajos, como que te está diciendo, estoy insistente en bajar. Entonces probablemente él aquí hubiese formado un movimiento fuerte. Exactamente. Por ejemplo, mira, más o menos, imagínate que estás viendo estas dos velas son débiles, es un retroceso débil. Mira, este es un pullback ideal con velas débiles. Ajá. Incluso acá se perdió, pero esta vela cuenta como una vela débil, entonces se hubiese podido hacer una venta. Se pierde, yo considero más que por probabilidad de error, pero hubiese sido válido porque es un retroceso débil. Mira, el precio aumenta la fuerza, reduce la fuerza en una zona de resistencia. Ahí hace como un gap, ¿verdad? Y ahí hace como un gap, mostrando un poco más la urgencia. Pero cuando pasa esto, que tú pierdes la operativa, se te va en contra. No es como que te vas a desanimar, no, la perdí, no. ¿Qué haces de hecho? Recuerda, ¿quiénes mueven el mercado, no? Si los vendedores no quisieron entrar aquí, ¿dónde crees que van a ingresar?
un poquito más Más arriba. arriba. Entonces mira que esperas el siguiente nivel. Claro. Ahí Ahí sí esperarías entra. y mira que aquí entraron con mucha fuerza. Exactamente, sí bajaron el precio bastante. Entonces hay muchos que se desaniman, dicen, no, es que no me respetó esta zona. Claro, no te la respetó porque todavía no hay interés. ¿Cuál es el siguiente nivel que puede haber interés? Un poquito como este, ¿no? Bueno, Claro. este tampoco es visible, pero el más interesante fue este. Estaba más arriba y lo respetó. Estaba más arriba, entonces te haces esa idea que el precio no va a tratar de buscar todavía ese nivel. Bueno, va a tratar de entrar ahí, justamente ahí. Ahora vamos a seguir viendo más estructuras. ¿Cuál es la siguiente Ok. estructura que podremos identificar? El famoso doble techo y doble suelo. Ah, otra cosa, mira. Estas estructuras, como son rangos, ideal que vayan en tendencia. Mira, si esta es una tendencia alcista y tú ves, empiezas a ver esto, significa que aquí estás viendo insistencia hacia el alza. Hacia el alza. Si tú estás Ok. viendo que esta es una tendencia bajista y está haciendo eso, estás viendo insistencia Hacia la baja. hacia la baja. Lo mismo puede pasar ya al contrario, ¿no? Si esta es una tendencia alcista y ves esto, es insistencia bajista. Pero lo ideal, para que tengas una mayor confianza, que esto sea a favor, o sea, el triángulo se forma a favor del movimiento anterior. Mira, Que sea un poquito más mejor. O sea, tener el más confirmación. exactamente, porque está siguiendo la tendencia general. Mira que aquí se formó justamente el triángulo, pero en contra de la tendencia. Es un Sí. triángulo bajista, pero se forma en contra de la tendencia alcista. Pero déjame te muestro uno que sea notable y que sea a favor de la tendencia. Ok. Mm, a ver, ¿dónde se puede enseñar? Eh, no, no encuentro uno que sea. Bueno, sí, mira aquí. Más o menos acá. Porque aquí estás viendo uno, triángulo, Ajá. pero va a favor del movimiento previo, que es este, Claro, el bajista. bajista. Entonces, ideal sería vender. O sea, tanto las estructuras de doble techo y doble suelo, todas estas estructuras son ideales si se forman en sus tendencias previas. Por Ok. ejemplo, el doble techo nos indica un cambio de tendencia, es decir, que el precio va después de un movimiento alcista, se forma después de un movimiento bajista, ¿no? Bueno, un movimiento alcista se forma como que un tope entre dos niveles, el famoso nivel fuerte, ¿no? Entre dos toques. Y nos deja Ajá. lo que es el cuello. Estas estructuras de doble techo, como te digo, son mucho más favorables si se operan a favor de la tendencia. ¿Cómo podemos asumir esto en una tendencia? Mayormente nosotros esperamos como un retroceso. ¿A qué me refiero? Imagínate que tú vienes en una tendencia bajista, ¿no? Ajá. Y sale un retroceso y te forma esa M. Eso es un doble techo a favor de la tendencia. Ah, ok. Lo mismo pasaría cuando vemos el doble suelo. El doble suelo es lo contrario al doble techo, que se da básicamente después de un movimiento bajista. Hay dos topes y aquí está el cuello. Pero imagínalo ahora en una tendencia alcista, donde el precio hace un retroceso, hace esos dos topes y ahí te está haciendo el doble suelo. Ok. Entonces es mucho mejor si operamos estas estructuras a favor de un movimiento fuerte. Mira. Por ejemplo, mira aquí. Ajá. Aquí podemos ver que el precio te forma un doble techo. Mira.
vas en una tendencia bajista, precio, primer impulso, primer techo, ¿no? Baja, Ajá. sube, segundo techo, ¿ves? Entonces aquí te formó el doble techo. Entonces aquí tienes el cuello. Exactamente. Entonces vas a favor de la tendencia. Ajá. Por ejemplo, vamos a buscar otra estructura. Mira, esto es lo que te mencionaba yo ahorita. Vas en un movimiento alcista, ¿no? Ujú. Precio es un retroceso, recuerda, esto es un retroceso y te forma un doble suelo, ¿ves? Pero te lo está haciendo a favor de la tendencia De la tendencia, sí. general. Entonces ya de ahí tú dices, ok, puedo buscar compra. Compra. Y más, si recuerda, si esto es una tendencia saludable, esta estructura de aquí te va a favorecer mucho más porque te va a indicar que el precio va a tratar de moverse a la resistencia. A la resistencia, sí, ok. Incluso en los rangos también es una estructura ideal. Que tú notes que el precio te puede hacer eso, mira. Y digas, ok, aquí hay un suelo, bájate a otro suelo, entonces espera la confirmación y sabes que el precio se va a mover hacia acá. Lo mismo pasa cuando sube, te puede crear un doble techo aquí. Y es la confirmación de la ruptura, puedes empezar a vender. Ok. De hecho, sí también lo puedes trabajar en los rangos. O sea, tú puedes esperar una figura de un doble techo, un doble suelo acá, en esta parte. Y los rangos más bien, pues yo he intentado operarlos en la mitad, pero no, Mm. es más difícil, es mejor operarlos a los extremos. Pasa que el rango, el centro, es el área neutral. Es un área donde está comprimido, donde hay compradores y vendedores. Entonces, Ajá, donde puedes esperar esas señales son en la parte superior o en la parte inferior. exactamente. Mira, aquí también podemos ver, bueno, no, aquí el precio rompió la EMA, eso nos indica que cambió de tendencia, Ajá. pero vamos a buscar una especie de doble suelo que se haya formado. Mira aquí, precio A sintió la tendencia, baja un retroceso y te forma el famoso doble suelo. Ajá. Aquí que es ideal, que si el precio rompe el cuello de ese doble suelo, rompe el cuello, ¿no? Ajá. Hay una vela más, ok, operas la siguiente, porque esa es tu confirmación a la ruptura. Claro, la tercera vela. La tercera vela, exacto. Oh, no, la segunda es la confirmación y la tercera operable. O sea, puedes operar la segunda, pero es mucho mejor si operas ya la tercera. Ok, Porque recuerda, una ruptura cuando el precio rompe un nivel significa que es fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que esa siguiente vela te confirma la fuerza. Porque, ¿qué pasa si después de esa ruptura te aparece esta vela? O esa ajá. vela así. Te indica que hay una falsa ruptura y que probablemente el precio va a tratar de romper ahora el Se va. soporte. Va a tratar de romper el soporte. Ok, Y de hecho, si aparece una vela aquí y no estás bloqueado, tú puedes buscar una venta esperando que el precio ahora intente romperlo, como te digo, el nivel contrario. ok. Sí, entiendo. Mm, por ejemplo, vamos a buscarte otro escenario de un doble techo, un doble suelo. Esto lo puedes ver mayormente en retrocesos. Mira, aquí el precio baja, te crea un doble suelo, pero después te crea un doble techo. Ajá. Al romper el cuello, mira, confirmación, operación. Y operación. Sí. Entonces, Ahí se dio buena la operación. y claro, mira, esta se dio muy buena porque aquí no hay ningún nivel que te bloquea. Entonces, Ajá. estas estructuras, sí, las puedes operar en sentido de la tendencia, o sea que cuando rompe el cuello, sí es del movimiento, pero si lo combinas con la tendencia general y lo miras después de un retroceso, después de los retrocesos, es mucho mejor porque está siguiendo dos estructuras, la Claro. tendencia general y una estructura secundaria que te confirma la continuidad o la reversión o que ya acabó o finalizó un retroceso. Entonces ahí también puedes aplicar esto.
claro. Y que no esté bloqueado también cuando vayamos a operar la confirmación de la vela que Exactamente. rompió su cuello. Ahora, si tú estás operando PCR, ¿verdad? Ajá. Tú ves aquí ya puedes buscar ventas, rupturas después de los mínimos que te va formando. Entonces, no necesariamente tienes que operar directamente, sino que ya te confirma que puedes buscar ventas. ¿A qué me refiero? Mira, Oh, haz de cuenta que aquí, mira, incluso aquí tenemos un doble techo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya te confirmó, entonces, ¿qué pasa? Ya tú puedes operar los mínimos, la ruptura de los futuros mínimos. claro. Entonces te vas moviendo ya con el precio, mira. Eh, donde podemos ver acá una estructura de un doble suelo, un doble techo. A ver, donde podemos ver otras estructuritas. Por ejemplo, mira, aquí hay un doble suelo. Hay como un doble suelo, ¿ves? Entonces al romper el cuello, ya tú dices, ok, ya puedo empezar a buscar mínimo compras en la ruptura de los futuros mínimos que se pueden formar. Siempre y Ajá. cuando, no estés bloqueado. Que tú veas que acá no te bloquea nada, puedes hacer continuidades. Sí, porque cuando lo bloquea, a veces yo cuando esté algo cerquita bloqueado, yo no opero porque yo sé que ya me ha pasado que se devuelve la vela. Claro, por eso tienes que revisar también de manera así, mira. Recuerda que tú sigues esta tendencia, pero tienes que fijarte que no, ningún nivel te bloquea. Por ejemplo, Claro. aquí tienes un nivel que te polariza. Entonces, cuando tú veas mercados muy sucios, como esto así, mira, tienes mucha mecha, mucha. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago yo en estas condiciones? Suelo tomar estos niveles como rebotes. Ok. O sea, los utilizo como si fuese un nivel polarizado. Mira, que esto fue de compradores. Entonces, si yo veo que este movimiento es muy fuerte, yo lo utilizo como un rebote. Nivel de rebote. Ya. Solo si yo noto esa estructura. Ahora, mira, el tema del hombro, cabeza, hombro es muy fácil de que de hecho lo identifiques. Porque esta estructura se suele formar mucho con falso rompimiento. Bueno, no, creo que este es el hombro, cabeza, hombro invertido, pero yo le digo hombro, cabeza, hombro a ambos. Cuenta que viene Hablando. de una tendencia bajista, ¿no? Y el precio Ajá. rompe el mínimo, normal. Y recuerda que el precio como que rompe, se vuelve a hacer el pullback, pero falla, ¿no? Haz cuenta que falla. Ajá. La vela se regresa justamente aquí. Este Ajá. nivel, recuerda que es un nivel de soporte, que fueron entrada de compradores, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que el precio lo va a activar o buscará activarlo nuevamente como una zona de compradores. Ok. Entonces ahí está el hombro, cabeza, hombro, donde la cabeza sería esto. Ahora, el cuello del hombro, cabeza, hombro sería más o menos como que los picos, es decir, esto. Ok. Una vez el precio rompe ese cuello, podemos buscar compra o ya confirmamos la actividad. De hecho, puede ser formado así también. Estas estructuras no son tan perfectas. Así. Sí, hay unas que no se notan bien en el mercado, o sea, son como más diferentes. Exactamente, entonces ahí está el cuello, ahí está el cuello. Entonces, cuando el precio rompa el cuello, ya podemos buscar a compra. Ahora, el Ok. hombro cabeza, este es el hombro cabeza hombro en tendencia bajista. De hecho, este es el que le dicen el hombro cabeza hombro invertido. Ajá. Y este es el hombro cabeza hombro normal. El precio La va única, subiendo. la, la única forma de operar ahí hombre cabeza a hombre es cuando rompa por completo el cuello, ¿verdad? Sí, pero también puedes buscar una operativa acá. Simplemente, por ejemplo, ¿cómo lo buscamos acá? Te das cuenta que el precio regresó de esa forma. Ajá.
es un retroceso y aparece una señal fuerte, ¿no? Una envolvente, una vela fuerte. Ok. Entonces puedes buscar una compra. Siempre y cuando también que la envolvente no esté bloqueada. Ahora, Claro. si eres más, esperas un poco más y no confías en eso, esperas más fuerza, entonces ya pronto al romper esto, ya puedes buscar otra compra acá. Porque todo Ok. te está indicando que el precio está tratando de moverse. Mira, tienes confluencia con nivel, tienes la estructura, tienes las velas de fuerza. Entonces estás combinando muchas cosas. Ok. Bueno. Entonces mira acá. Haz de cuenta que el precio ahora rompe hacia abajo Ajá. y, y ahí está el mínimo, ¿no? Pero como te mencioné, Sí. a veces esto no es perfecto, él nunca llega al mínimo, sino que llega más o menos como por aquí. Y lo que hace es que regresa al punto este. Recuerda, Ah, esto es una zona de vendedores. O sea que él vuelve y activa esto como una zona de vendedores. ajá. De hecho, he visto muchos que se desaniman cuando ven esto. Hacen un pullback y les falla, ¿no? Se les va hacia abajo Sí. o se les va hacia arriba. Eso no es para que te desanime, ahí es donde tú cambias tu perspectiva y dices, ok, el precio va a tratar de crearme el hombro cabeza a hombro. Ok, sí. O sea, falló el Sí, pullback. sí, ese escenario, ese escenario yo fallé mucho cuando intenté encontrar pulvares porque se me iba hacia abajo. Yo no Bueno, sabía por qué. bueno, eso pasa porque él va a buscar activar nuevamente ese nivel como una resistencia. Igual acá como un soporte, por eso el pullback a veces no funciona. Porque él busca crear una de estas estructuras. Ahora, Ok, recuerda que esto no es perfecto, entonces tú tienes que buscar el cuello entre el último mínimo y este. Entonces ya dices, ajá, ok, ese es el cuello. Después de la ruptura de ese cuello, puedo buscar ventas con claro. mayor eficacia. O sea, puedo romper mínimos, entonces ya te crea una estructura tipo canal. Recuerda que también tienes que ir notando si el mercado te va creando esas estructuras. Y más a un Sí, minuto, porque a un minuto todo esto va cambiando. Todo esto va cambiando. claro. Entonces, mira, vamos a buscar el hombro, cabeza, hombro. Mira, si te das cuenta, aquí está el hombro. Aquí, bueno, ahí está Ajá. la cabeza, aquí hay un hombro. Y básicamente aquí no te hizo como tal el otro cuello, el otro hombro. Pero hagamos de cuenta que lo hubiese hecho. Y mira dónde está el cuello, ¿no? Aquí. Esto es lo que te mencionaba. Cuando el precio rompe el cuello, haz de Ajá. cuenta que aquí hubiese creado la estructura como tal. Sí. Como tal, ya ahí tú empiezas a buscar venta. Mira que te desarrolla una tendencia bajista. Ajá. Entonces vamos a buscar ahora el del hombro, cabeza, hombro, pero invertido hacia el alza. Eh, mira aquí. mm, no, acá no se entiende muy bien. Eh, vamos a buscar el hombro, cabeza, hombro, pero bajista. No se entiende bien. Eso es otra cosa. Cuando tú no entiendes un contexto, tómalo como un rango, ¿ok? Ok. Porque hay contextos donde no se entiende. La idea es que tú logres identificar una estructura que te sea comprensible de seguir. Si tú ves que no es comprensible, simplemente descarta ese escenario, Sí, es porque que te vas a confundir más. sí hay mercados que están demasiado malos, demasiado mechudos, que yo no entro cuando veo esos mercados cuando están demasiado sucios, trato de evitarlo. Yo también. De hecho, yo busco mercados que tengan estructura, sea un canal, sea una de las estructuras que te estoy enseñando hoy, ¿no? Algo Sí, con lo que yo tengo una base con la cual yo pueda seguir. Bueno, mira claro. aquí. Aquí tenemos, podemos decir que el cuello, bueno, el primer hombro, la cabeza. Y acá Ajá. tenemos, mira,
Bueno, el precio no llegó como tal a hacer el pullback ahí, pero nos crea lo que es este siguiente hombro, ¿no? Un poco Claro, más sí, sí. alejado, pero ahí está el hombro, la cabeza, hombro. Entonces mira que más o menos esto sería el cuello. Aquí está el cuello más o menos. Entonces a la Ajá, ruptura de ese cuello me indica, ok, el precio después de la ruptura de ese cuello puede empezar a comprar. comprar. Puede hacer continuidades, puede hacer algún pullback. Entonces me indica que el precio, o sea, debería yo de comprar y no de vender. Mira que las señales de venta en parte como Ajá, que no están funcionando. Entonces debería yo de comprar. Pero ya aquí yo vi la estructura. Al ver la estructura ya yo digo, ok, espero que rompa el cuello. ajá. Asumiendo que nosotros hacemos, asumiendo que estamos acá, ¿no? Entonces ya estás identificando esa estructura aquí. Los dos bueno, los dos hombros, la Ujú. cabeza y el cuello, que es el cuello el más importante, el que te va a decir, ok, ya puedes buscar compra. Incluso, ¿qué hacemos aquí? Confirmación. Sí, Si no hay esperar confirmación, confirmación. si no hay confirmación, ¿ves? Significa que hay una falsa ruptura. Ok. Siempre en esos rangos o en esos niveles como estás explicando ahorita, tenemos que esperar siempre confirmación, ¿verdad? Para poder operar. Para una mayor fiabilidad, sí, porque si no, significa que la estructura no está siendo tan favorable, o sea, no está teniendo tanta fuerza, probablemente el precio va a continuar su tendencia general. Ok, sí entiendo. Por ejemplo, mira, aquí podemos ver, mira, la estructura que te había mostrado ahorita, podemos verla como una estructura de hombro, cabeza, hombro a favor de la tendencia. Mira, aquí hay un hombro, Ajá, una cabeza, y imagínate que se forma el siguiente hombro aquí, ¿no? Entonces ahí, y aquí estaría el cuello, básicamente, esta área de cuello. ajá, Entonces, tú miras eso, vas dentro de un movimiento bajista, porque si lo tomas desde acá, todavía sigues en un movimiento bajista. claro. Entonces, estás tomando de que la continuidad bajista se puede dar, o la reanudación bajista. Entonces, para que tú visualices, eso también tómalo como consejo, ¿no? Para Ajá, que tú visualices una activación de la tendencia, por lo menos una tendencia que hace cuenta que tiene mucho tiempo, ¿no? Trata ajá. de encontrar una de estas estructuras que te confirme la continuidad de la tendencia. ¿A qué me refiero? Mira, si tú estás acá, en ese sector, tú sabes que va a ser una tendencia bajista, ¿no? Ajá. Pero vas a esperar una estructura que te confirme realmente que la tendencia se va a activar, porque si no te vas a Ok, quedar atrapado en el retroceso todavía. claro. Mira, por ejemplo O sea que acá, sí. por ejemplo acá, mira, imagínate que estás acá arriba, ¿no? Ajá, No, no, perdón, mira. Imagínate que tú estás, no sé, bueno, sí, estamos aquí, pero como que desconfías de que la tendencia sea muy ya muy avanzada, ya no estás viendo mucha fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Que tú esperas lo que te mencioné, ¿no? Una estructura que te confirme un doble suelo, ajá, puede ser aquí, puede ser un triángulo, que tú empieces a notar eso, un triangulito, pero digamos un triángulo, digamos ajá, así, entonces que te confirme que la insistencia está alcista, o en su defecto un hombro cabeza a hombro, que existe un falso rompimiento, va el precio baje, ¿sí? Doble techo fallido, porque eso también se puede convertir en un doble techo, ¿no? ajá. Entonces se vuelve un doble techo fallido, pero mira que ahí te está confirmando realmente que el precio es insistente ahora en subir, te está creando el doble suelo, el hombro cabeza a hombro invertido, sabes que aquí está el cuello, la altura del cuello y el precio continúa. Ok, o sea que yo sí soy una tendencia alcista, supongamos, y me sale un doble techo, doble suelo a mitad de tendencia, ya esa es una confirmación que va a seguir subiendo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eso lo puedes confirmar así.
Pero recuerda que estas estructuras, si lo quieres ver como continuidad, tienen que darse después de un retroceso. O sea, un retroceso se tiene que crear ahí. Ok. O sea, no es que se va a crear a mitad de un movimiento de impulso, no, se crea después de un retroceso. Como si hiciera un rango y en el rango saliera ese movimiento. Exactamente, o también te puede crear un rango. De hecho, eso también es óptimo. Mira, que si tú esperas que el precio te crea un rango y lo rompe, ya sabes que tienes que continuar la tendencia, una reanudación de la tendencia. Porque Sí, los yo quiero que rangos, me expliques un poquito más en próximas clases lo del rango, lo del mini rango que la otra vez, pues yo lo estaba operando y me estaba funcionando bien. Siempre cuando hace un mini rango y rompe y me confirma, yo opero y siempre se gana la operación. bueno, eso te lo voy a explicar. No te preocupes que eso lo vamos a ver. De hecho, lo vamos a ver en la próxima clase. Porque los rangos, eh, yo comprendo que son confusos. De hecho, son confusos, tienen muchas trampas. Es algo que sí